Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo poder verlos y poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Es un gozo cantar las alabanzas al Señor. Es un gozo reflexionar en las cosas que Él nos habla por medio de cantarle, porque cantar al Señor tiene un propósito y un objetivo, que es adorar al Señor, es alabar al Señor, pero también es recordar las verdades que nos dice su palabra. Así que, hermanos, si hemos venido atribulados, hemos venido con alguna aflicción, hemos venido con alguna necesidad, prestémosle atención a los himnos, a los cantos, a los coros que el Señor nos permite cantarle a Él. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él ayudándonos y sea dándonos entendimiento y sabiduría para poder vivir como Él desea. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí con nosotros, por estar, oh Dios, en esta congregación. Dice tu palabra que cualquiera que se reúne, sean dos o más, en tu nombre, alabando tu nombre, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, queremos que tu nombre en esta mañana resuene, que se escuche muchas veces, Señor, adorar y alabar el nombre de Cristo Jesús. Que escuchemos el nombre de Cristo Jesús en la predicación, en el sermón, en tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a hacer resonar el nombre de Cristo Jesús. Que este mensaje, Señor, sea cristocéntrico y que este mensaje sea basado en tu palabra. Que lo que queramos escuchar como iglesia sea tu palabra y no a un hombre que está al frente. Que queramos escuchar, Señor, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy estaremos hablando acerca de uno de los personajes que en aquellos tiempos eran bastante excluidos. En los tiempos de Jesús había mucha gente que era excluida. Habían los enfermos, los que tenían lepra, los que tenían enfermedades de la piel. Estaban también las mujeres, eran excluidas por toda la sociedad, por los varones, por todos. Estaban también aquellos que se dedicaban a servir o a trabajar para el imperio romano. Y por eso estaremos hablando el día de hoy acerca de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? En la palabra del Señor encontramos distintos grupos. Encontramos fariseos, saduceos, celotes, herodianos, pero hoy nos vamos a centrar en los publicanos. Los publicanos eran personas que venían de la del mismo linaje judío, eran israelitas, y se los marginaba por una sencilla razón, porque se los acusaba de traidores y de abusadores. ¿Por qué se los acusaba de traidores y abusadores? Porque ellos, al presentarse delante del imperio romano y comprar un puesto de trabajo para cobrarle impuestos a sus hermanos, lo que hacían era no solamente representar a ese imperio, sino también utilizar este poder que se les había dado para cobrar impuestos, para extorsionar a la gente y para cobrar mucho más de lo que el imperio imponía. El imperio romano imponía impuestos, no sabemos exactamente cuánto porcentaje era, pero lo que hacían ellos para poder recuperar la compra de ese puesto de trabajo era cobrar mucho más de lo que ellos tenían que cobrar. Entonces tenían que recuperar lo que habían invertido al comprar ese puesto de trabajo y también tenían que sacar algo más para su subsistencia. Y aquello que utilizaban para su subsistencia pues no eran poquito, porque ellos no vivían de manera sencilla. Era gente que sí tenía mucho dinero. Y por eso, hermanos, nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo se muestra a un publicano al cual pues nosotros el día de hoy, o de quien el día de hoy hemos recibido un evangelio.
Y estaremos hablando del publicano que se llama Leví o también se llama Mateo. Mateo o Leví. Es el mismo personaje. De manera que el Señor Jesucristo muestra su interés no solamente en gente sencilla, no solamente en gente que se dedicaba a actividades rústicas, sino también a gente que tenía algún tipo de habilidad un poco más especializada. Se dedicaban a los tributos, eran buenos para las matemáticas, debían tener noción de aspectos tributarios de ese tiempo. Y obviamente eran gente de clase social más alta que, digamos, gente que se dedicaba a hacer artesanías o a los agricultores o a los pescadores. Entonces, en los primeros capítulos que nosotros hemos revisado del Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo llama a gente sencilla, llama a gente que era pescadora, gente, por decirlo así, que no tenía una preparación académica, pero ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo se muestra a otro tipo de gente, para que veamos que el Señor no solamente busca a gente pobre o sencilla, sino también a todos. El llamado del Señor Jesucristo es a todos. Su salvación es para todos, la vida eterna es para todos. Y hemos titulado a este mensaje el llamado de Jesús a gente pecadora, porque todos son pecadores, no importa si es rico o si es pobre. No importa si tiene alguna preparación universitaria o si tiene maestría o tiene doctorado, si es un filósofo, si es una persona culta, la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos del Señor, de la gloria del Señor. Estamos alejados del Señor. Eso es lo precioso de ver al Señor Jesucristo en este pasaje, que el Señor no margina a nadie. Aquellos a quienes los líderes religiosos marginaban, el Señor Jesucristo se mostraba y los buscaba para salvarlos, para darles una nueva vida y para llamarlos a que le sigan con todo su corazón. Abramos, hermanos, nuestras Biblias en Marcos capítulo 2, versos del 13 al 17, que es el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana. Marcos capítulo 2, versos del 13 al 17. Y lo vamos a leer. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía? Les enseñaba. Miren nuevamente. El Señor Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio. Dice: y al pasar, vio a Leví, este es Mateo, hijo de Alfeo, sentado, ¿en dónde? En el banco de los tributos públicos. Miren, estaba sentado ahí en toda la oficina del SRI, el Servicio de Rentas Internas de aquellos tiempos. Y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Y levantándose, dice, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mis amados hermanos, la primera cosa que el Señor Jesucristo nos muestra en este pasaje es que Él no vino a llamar a gente que se cree piadosa. Él no vino a llamar a gente que no reconoce su necesidad de Él. Él vino a llamar a gente que reconoce que es pecadora
y que necesita arrepentirse y venir con fe al Señor. Es interesante, hermanos, que aquí en este versículo 13, cuando dice el Señor que enseñaba, dice que cuando iba pasando por allí, vio a Leví, hijo de Alfeo, lo vio en una condición no tan positiva, porque estaba haciendo aquello que enfurecía los corazones de los judíos, de sus hermanos. Estaba cobrando los impuestos, estaba enriqueciendo, estaba haciendo, cosas que naturalmente tendrían que ser juzgadas. Pero el Señor Jesucristo se acerca a él con un corazón sencillo. Por eso decimos que el Señor Jesús no vino al mundo para buscar gente buena. El Señor no viene por gente buena. Porque a veces tenemos el pensamiento de que aquellos que están más cerca de Dios son la gente que menos cosas malas hace. Y a veces esa gente que reconoce o se jacta de que no hace tantas cosas malas es la gente que menos quiere buscar al Señor. Es la gente que menos quiere asistir a un culto para escuchar el Evangelio. Es la gente que no desea buscar las cosas de Dios porque reconocen que con sus buenas obras es suficiente. Yo no necesito buscar al Señor si yo no le hago mal a nadie. Yo no he venido aquí para hacer cosas que degraden las necesidades de la gente, no. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, se acerca y viene para buscar a aquellos que reconocen su necesidad de Él. Ahora, ¿a qué los llama el Señor? Miren lo que nos dice aquí. El versículo 14 dice que él ve a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme. ¿Cuál es aquí el punto? ¿Cuál es el meollo de este llamado? El Señor Jesucristo no los llama para hacer un club social. No los llama para pasar un buen rato. Hay mucha gente el día de hoy, hermanos, que está buscando una iglesia para pasar un buen tiempo, un buen rato, para disfrutar de quizá más amistades, para encontrarle en la iglesia un grupo de apoyos. Pero el Señor Jesucristo no llama a la gente para eso. Aunque muchas veces nosotros en la iglesia podemos ofrecer una amistad sincera. A pesar de que dentro de la iglesia vamos a encontrar un grupo que nos apoye. Gracias al Señor, por medio de la iglesia podemos, hermanos, recibir mucha bendición y mucha ayuda. En medio de cualquier necesidad, estamos para servir. Estamos para ayudar, estamos para preocuparnos por las necesidades de la gente. Pero el Señor Jesucristo los llama a tomar una decisión radical. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Mateo, sígueme, lo que le está diciendo es, deja tu prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Mateo? Hacer platita, enriquecerse, era su puesto de trabajo. Era aquello que él se había ganado. El día de hoy nosotros vemos que mucha gente para entrar a un puesto público y puestos públicos que a veces son bien remunerados, tienen que hacer concursos, ¿sí o no? Tienen que concursar. Les ha costado, hacen una prueba. Básicamente se están enfrentando a mucha gente que también le pone mucho esfuerzo y cuando llegan a obtener ese trabajo, dicen, ese trabajo me lo gané yo, no fui palanqueado, yo di lo mejor de mí. Y se constituye muchas veces la prioridad de sus vidas. Se constituye muchas veces las cosas que Dios nos da, las cosas que el Señor nos permite hacer, se constituyen el centro de los anhelos de nuestro corazón. Pero el Señor Jesucristo, cuando le dice a Mateo, sígueme, le está diciendo, deja lo que más quieres. Deja tu prioridad. Deja aquello por lo cual tú das la vida. ¿Qué seríamos nosotros, hermanos, si el Señor nos quitara nuestro trabajo? Ese trabajo tan bueno que tenemos. Ese buen sueldo que Dios nos ha dado.
o aquella cosa o persona, o lugar donde quizás nuestro confort o nuestra seguridad está bien cimentada. El Señor Jesucristo, cuando llama a los pecadores, les llama a renunciar a todo lo que tienen, a renunciar. Y esa renuncia muchas veces puede ser una renuncia literal, porque cuando estamos en el pecado o cuando estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, la renuncia es literal. Pero cuando tenemos un trabajo, hermanos, renunciar a nuestro trabajo no significa ir y presentar nuestra renuncia delante de nuestro jefe. Muchas veces lo que el Señor quiere es que renunciemos a que eso sea lo primero en mi vida. Renunciemos a que cualquier cosa en la que yo he puesto mi corazón sea lo primero en mi vida. Cuando el Señor Jesucristo que dice que debemos renunciar a nuestros padres o debemos dejar, cualquiera que no deje, dice, a padre y madre, cualquiera que no deje a hijos o hijas por mí o por causa de mí no es digno de mí. El Señor Jesucristo no nos llama a que los abandonemos, no nos llama a renunciar a las cosas que nos gustan, pero sí nos llama a que esas cosas no sean lo primero en nuestra vida. ¿Es eso lo primero en mi vida? En el caso de Mateo, su prioridad eran las riquezas, su prioridad era su trabajo, su prioridad era salir todas las mañanas a seguir extorsionando a sus hermanos. Pero lo que vemos aquí es algo diferente. Cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, Mateo inmediatamente dice que se levantó y le siguió. No solamente le siguió físicamente, puso su corazón en el Señor. Quitó de su corazón aquello que para él era una prioridad. Muchas veces, hermanos, nosotros, por las prioridades en nuestra vida, descuidamos la prioridad más importante que tenemos delante del Señor. En el mensaje pasado, en el mensaje de la semana pasada, nosotros vimos que el ser humano tiene una necesidad más grande. Tiene una necesidad más importante a la cual debe prestar atención. Porque a veces nos enfocamos en nuestras necesidades secundarias delante del Señor. Delante del Señor, el trabajo es una necesidad, pero no es la necesidad más importante. Delante del Señor, tu salud es una necesidad, pero no es tu necesidad más importante. Delante del Señor, nuestra vida emocional es una necesidad, pero no es la necesidad más importante. La necesidad más importante que tenemos, hermanos, es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Porque según nosotros apreciemos o valoremos nuestra relación con Dios, las demás cosas en nuestra vida se van a ordenar. Cuando es mi relación con Dios lo primero, mi relación con Dios ordena cómo debo ser en mi trabajo. ¿Cuáles son los principios que debo tener en mi trabajo? Cuando la relación con Dios es lo primero en mi vida, esto va a dirigir el rumbo de mis emociones, sentimientos, relaciones con los demás. El día de hoy hay mucha gente que se suicida si le va mal en el amor. Hay una estadística bastante alta de gente que en la sierra, en lugares fríos, por ejemplo, se suicidan cuando las cosas no les salen bien. Mucha gente a lo largo de la historia ha decidido quitarse la vida cuando las finanzas, cuando las relaciones, cuando las cosas no van bien en su vida, no hayan otro sentido de vivir, porque eso es la base de su vida, es la prioridad de su vida, es la base de lo que dirigen sus decisiones. Pero el Señor Jesucristo cautiva a Mateo. ¿Cómo lo hace? Deja ver
le deja ver su gloria. Hay una cosa muy interesante que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, y dice que todas las cosas que ellos oyeron, todas las cosas que ellos vieron, todas las cosas que ellos experimentaron con el Señor, son las cosas que ellos están compartiendo, que están diciendo. Ellos son testigos del Señor. Y Mateo, cuando recibe el llamado del Señor, no tiene algo más importante que seguir a Cristo Jesús. O el Señor nos cautiva completamente, hermanos, o aún no somos discípulos del Señor. Cuando el Señor cautiva a una persona, lo convence totalmente de que Él es la prioridad, de que Él es y debe ser su prioridad en la vida. Todas estas cosas, hermanos, nos enseñan y nos deben guiar a reflexionar en dónde están nuestras prioridades. ¿Qué son aquellas cosas que nos cautivan? O el Señor nos ha cautivado y cuando nos cautiva lo hace de manera completa y total, o quizá todavía el Señor no nos ha cautivado o no nos hemos dejado cautivar por el Señor. Hemos dicho que Jesús no vino al mundo para buscar personas buena gente. El Señor viene para buscar gente que reconoce su condición. Tampoco Jesús vino a buscar gente pecadora y a dejarlas en la misma condición. Cuando el Señor Jesucristo llama a Mateo, lo llama a dejar aquello que era pecado. Si el Señor Jesucristo te llama el día de hoy y tú reconoces su llamamiento, Él te llama a dejar aquello que es desagradable delante de Él, de sus ojos. Él no viene a llamar a gente para dejarla tal como está. Esa es la predicación muchas veces el día de hoy. Ven a Cristo tal como eres, que Él te ama tal como eres. No necesitas dejar nada. Él te ama tal como tú estás. Dios nos ama a pesar de lo que somos y desea, hermanos, que dejemos nuestros pecados atrás. Él desea que dejemos la inmoralidad atrás. Él desea que dejemos esa mentirita blanca que de vez en cuando se nos anda chispoteando atrás. Él desea que dejemos nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes atrás. Porque Él vino para que la gente sea transformada. Él quiere transformar nuestros corazones, quiere transformar nuestras vidas. Él quiere hacer una nueva creación, una nueva criatura en cada uno de nosotros. Es interesante, hermanos, que a veces tenemos la imagen de que el Señor como que tiene dos tipos de discípulos. El discípulo bueno y el discípulo malo, igual todos somos discípulos y todos vamos al cielo. El Señor Jesucristo tiene dos tipos de discípulos. El discípulo que es espiritual y el discípulo que es ¿cómo? Que es carnal. Igual todos somos discípulos y todos nos vamos al cielo. Hermanos, eso es un engaño de Satanás. Los discípulos del Señor son aquellos que dejan el banco de los tributos y siguen al Señor. Son aquellos que dejan su pecado atrás. El Señor Jesucristo no nos ha llamado, hermanos, a vivir una vida perfecta. Nos ha llamado a vivir una vida sincera, porque no somos perfectos. Porque vamos a fallar, porque vamos a pecar múltiples veces, pero nosotros como discípulos tenemos el llamado de hacer todo lo posible para dejar las cosas que son desagradables del Señor. Dice un autor, la renuncia es a todo. El Señor te llama a renunciar a todo. Los verdaderos cristianos no se reconocen tanto por pecar menos, dice, sino por arrepentirse más. En este mundo pecaremos todos los días. Pero ¿cuál es mi actitud frente al pecado? ¿Cómo yo me siento frente a mi pecado? ¿Cuál es
¿Cuál es mi actitud cuando yo voy delante del Señor? Y le digo, Señor, tú sabes que lo que estoy haciendo es incorrecto. Ayúdame a dejar lo malo atrás. Dame las fuerzas que necesito para dejar esta vida que no te agrada, que no te honra, esta repetición de pecado. En otras palabras, mis amados hermanos, quienes aman al Señor buscarán confesar más su pecado y dejarlo atrás. Es una lucha constante. Todos estamos en esta lucha. Por eso, hermanos, decimos que la renuncia es a todo. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres ser discípulo del Señor? Debes y debemos estar dispuestos a renunciar a todo. Aunque nos cueste, aunque nos duela, ¿a quién vas a poner como prioridad? Jesús vino a buscar a gente pecadora y a cambiarlos. No vino a dejarlos en la condición en la que estamos. ¿Cuántos años seguimos en la misma condición? ¿Cuál es la base, hermanos, de nuestra felicidad? ¿Es el Señor de manera total, de manera completa? Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses. Capítulo 3. Veamos lo que dice el verso 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Ganancia. Ahora que estoy en Cristo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas representaban ganancia para el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas representan ganancia para ti el día de hoy? Dice el apóstol Pablo, todas esas cosas las considero como pérdida por amor a Cristo Jesús. Él debe ser lo primero. Ninguna cosa, hermanos, puede reemplazar nuestro amor al Señor. O la base de nuestra felicidad es seguir a Cristo o son las cosas de este mundo. No hay más, no hay otra opción. Tenemos una lucha permanente con los ídolos de nuestro pasado. Nos van a perseguir. Nos persiguen, nos perseguirán. Pero es con la ayuda del Señor que podemos vencer a aquellos ídolos. Es con la ayuda del Señor, es poniendo mi confianza en Él, poniendo mi mirada en Él para vencer cualquier cosa que quiera tomar el primer lugar en nuestras vidas. La primera cosa, hermanos, que hemos mencionado en esta mañana es que Jesús no vino a llamar a gente que se cree piadosa. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y a la fe. No hay otra cosa, ese es el llamado. Jesús no te llama a que seas parte de una linda comunidad. Está chévere la comunidad. Jesús te llama a que seas parte de una comunidad que se reconoce pecadora y que necesita arrepentirse de todos sus pecados. No del 90% de los pecados. Señor, yo ya he dejado bastantes cosas atrás. Así que permíteme tener ese 10% ahí para seguir disfrutando un poco de mi vida pasada. No, ese no es el llamado del Señor. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración, hermanos, no es solamente cantar cosas lindas al Señor. La adoración es venir delante del Señor y decirle, Señor, esta es mi vida, este es mi corazón, que lo pongo ante ti, que lo ofrezco a ti. Que antes mi corazón estaba en aquella persona, que antes mi corazón estaba en aquellas cosas, que antes mi corazón estaba en las ganancias, que antes mi corazón estaba en el dinero, que antes mi corazón estaba
en el lugar incorrecto. La segunda cosa, hermanos, que nosotros vemos en este precioso pasaje es que quienes siguen a Jesús no se conforman con su propia salvación. Miren lo que hace Mateo, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Miren ustedes. ¿Cuál era la razón por la que había mucha gente pecadora y publicanos en la casa de un publicano? Algo interesante que nosotros vemos aquí es que Mateo no se queda callado con el tesoro que el Señor Jesucristo le ha dado. Mateo ahora comparte, abre la casa, dispone sus recursos para que su casa sea un lugar de evangelismo, para que su casa sea un lugar de salvación, para que muchos de sus amigos perdidos conozcan a Cristo Jesús. Había muchos publicanos y pecadores, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces estamos jugando al cristiano solitario? Estamos jugando al cristiano anónimo. Y no hay otras personas a quienes estamos compartiendo la palabra del Señor. ¿Cuándo nosotros, hermanos, vamos a venir a la iglesia y traemos con gozo a un amigo, a un familiar, que escuche y que venga a conocer al Señor con todo su corazón? Este hombre no se queda tranquilo cuando recibe la vida eterna, la salvación del Señor. Invita a sus amigos, a sus compañeros, para que conozcan a Cristo Jesús, para que puedan experimentar el cambio de vida que solamente Cristo le puede dar a la gente. El cambio de vida que puede haber si nosotros venimos humildes delante del Señor y venimos con fe delante del Señor. Entonces, ¿qué hacen, hermanos, los que verdaderamente han experimentado un nuevo nacimiento? Porque la gente del mundo o la gente que no conoce al Señor fácilmente a nosotros nos invita a algún evento social. El día de hoy están de moda los baby showers, están de moda las revelaciones de sexo, están de moda las bodas, están de moda las fiestas, está de moda los asaditos con los amigos y los panas. Y ellos nos invitan y los cristianos somos ligeros en ir, ¿no? Estamos dispuestos. Miren cómo la gente que no conoce al Señor tiene la predisposición de ganar más amigos, para disfrutar con ellos las cosas de este mundo. Muchas de ellas no son cosas malas necesariamente, pero a veces como cristianos, hermanos, nos hace falta la misma valentía que tiene el incrédulo para llamarnos a sus eventos sociales, de traerlos a la iglesia, de traerlos a estudiar la Biblia, de traerlos a conocer a Cristo Jesús para la salvación de su alma, para el perdón de sus pecados. Es triste, hermanos, ver cómo antes de este terremoto que ha venido sobre Venezuela, mucha gente estaba haciendo idolatría. Mucha gente desafiando a Dios, diciéndole que tiemble la tierra, que tiemble la tierra. Mucha gente cargando a sus santos allí, haciendo cosas que desagradan al Señor.
Mucha gente haciendo santería, adorando al mismo Satanás. ¿Qué haremos con esta gente que muchas veces están ahí al lado de nosotros, en nuestra oficina, trabajando? Que están en nuestros lugares de trabajo, de estudios. Si nosotros no hacemos nada, hermanos, ellos van a morir y se van a ir al infierno. ¿Qué hacemos los que verdaderamente hemos experimentado un nuevo nacimiento? No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados ante esta necesidad. Después de haber recibido perdón, vida eterna, salvación, hermanos, debemos compartir lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Quienes siguen a Jesús no se conforman con su propia salvación. ¿Cuánto tiempo te vas a conformar con simplemente haber sido salvo? Versículo 16, mire lo que dice. Marcos capítulo 2, verso 16. ¿Y qué pasa aquí con los escribas y fariseos? Los escribas y los fariseos, dice, viéndole comer con los publicanos, es decir, viendo comer al Señor Jesucristo con estos publicanos que ya sabemos quiénes son, y con los pecadores, es decir, gente que no tenía quizá una costumbre religiosa muy meticulosa, muy fiel, no eran muy fieles quizá a guardar las leyes, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que su maestro, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Estaban enojados los escribas y los fariseos. En el texto griego, la palabra que se utiliza aquí es los escribas de los fariseos. O sea que esos escribas eran fariseos. En la Reina Valera dice los escribas y los fariseos, pero realmente es los escribas de los fariseos. Los escribas era gente que tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Su tarea era transcribir la ley, se les llamaba también copistas porque copiaban meticulosamente todo lo que decía la ley de Moisés. Y se enojan con el Señor. Y básicamente la pregunta que le hacen a los discípulos del Señor es, ¿qué es lo que motiva a su maestro o qué es lo que motiva a este hombre a compartir con estos publicanos y pecadores? ¿Qué tiene él que ver con esta gente? Si él verdaderamente fuera el Hijo de Dios, estaría con otra clase de personas. Miren cómo es el espíritu religioso. ¿Qué clase de personas para ellos supuestamente tendrían que ser las personas adecuadas con quienes el Señor debía de compartir? Gente religiosa como ellos, probablemente. Gente que no reconoce su necesidad de Dios. Hay un relato que el Señor Jesucristo nos da, muy interesante, y habla acerca de un publicano. Que cuando este publicano va a orar delante del Señor, le dice, Señor, yo que soy publicano, que soy pecador, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Pero cuando se acerca un fariseo a orar, al Señor dice, Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano pecador, como ese publicano ateo, traidor, abusador. Yo no soy como ese hombre. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor se contentó en la oración de aquel publicano que vino reconociendo humildemente. Pero esa no era, hermanos, la actitud de los fariseos. Esa no era la actitud de los escribas. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo tenía que simplemente juntarse con gente religiosa como ellos. Pero el Señor Jesucristo estaba con gente pecadora. El problema más grande que tenían estos escribas
y fariseos era que no podían darse cuenta de su propio pecado y de su propia hipocresía. Sus ojos estaban cerrados, estaban cegados. Hermanos, una de las cosas que hace el Señor en nuestras vidas cuando Él se acerca a nosotros es abrir los ojos de nuestro entendimiento, de hacernos ver que no somos tan buenos como nosotros pensamos, de hacernos ver que en nosotros realmente no hay piedad, sino rebelión delante del Señor. Y esa rebelión que nosotros tenemos, hermanos, debe pesar fuerte en nuestros corazones para venir delante del Señor como aquel publicano y decir: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Porque el que se acerca al Señor conoce el peso de pecado, la carga de pecado que uno trae delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros reconocemos la carga de pecado, el peso de pecado que probablemente seguimos cargando en nuestras espaldas? ¿O todavía nos jactamos de ser buenos religiosos? No importaba cuán refinados pudieran ser estos hombres, porque era gente muy refinada, ¿no? Hablaban muy bien, eran muy teológicos, citaban las Escrituras. Era gente que se creía superior a los demás. No importa cuán refinados puedan ser o cuán profesionales podían ser en su trabajo. Simplemente, hermanos, ellos demuestran que rechazan la gracia del Señor. Cosa diferente que hace Mateo. Mateo, cuando ve la gracia del Señor, cuando ve al Señor acercándose a él, Mateo deja simplemente su banco y se acerca de todo corazón a él. Mire lo que dice ahora el versículo 17. Al oír esto Jesús, cuando Jesús escucha lo que estaban hablando estos escribas y estos fariseos, les responde algo muy interesante. Mire lo que dice: los sanos no tienen necesidad ¿de quién? De médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que trata de decir el Señor es que los que se creen sanos no ven su necesidad de ir al médico. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos sanos? Yo creo que estoy sano. Después me voy al médico a los exámenes y me dan malas noticias después. A veces estamos muy ocupados para atendernos de nuestra salud. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Estamos muy ocupados para prestarle atención a nuestra salud espiritual. Lo mismo que hacemos en la vida física. Estamos muy ocupados para prestarle atención a nuestra salud física. Y luego los exámenes salen los triglicéridos elevados. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya estamos casi por desmayarnos. Cuando estamos ya con el apéndice que se nos revienta. Cuando estamos ya con la ciática que no nos deja caminar y andamos escoria por el sobrepeso que tenemos. Díganmelo a mí. Hermanos, a veces tenemos una actitud bastante despreocupada e irresponsable para las cosas del Señor. Y luego cuando andamos cojos, cuando andamos moribundos, cuando andamos debilitados, queremos preocuparnos. Aún así el Señor, hermanos, nos perdona. Aún así el Señor nos restaura. Él es el médico por excelencia.
El hecho de que alguien se crea sano no lo exime de vivir las consecuencias de su enfermedad. Nosotros podemos pensar lo que queramos sobre nuestra salud, pero por dentro el cuerpo no perdona. Hace poco un amigo, quien se lo veía muy saludable, muy fuerte, le encontraron que sus arterias estaban totalmente tapadas. Tuvieron que hacerle una operación de urgencia. Los publicanos y pecadores, antes de seguir a Jesús, reconocían en su corazón su terrible necesidad de Dios en sus vidas. Eso hace la diferencia entre aquellos hermanos que reconocen y reciben la salvación. Mucha gente el día de hoy siente que tienen que ganarse su propia salvación, cumpliendo con las cosas que sus religiones les imponen. ¿Qué les impone la religión? En algún momento alguien pretendía que yo regrese a la ley de Moisés, o que yo vaya a la ley de Moisés, que me sostenga en la ley de Moisés para agradar a Dios. Hay mucha gente, hermanos, que por su propio esfuerzo quieren sentir que se están ganando la entrada al cielo. Hay mucha gente que por su propio esfuerzo quieren asegurarse de tener la salvación, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Vamos a Gálatas capítulo 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios sobre aquellos que quieren ganarse su propia salvación por medio de la religión. Gálatas capítulo 3, versículo 10, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque las obras de la ley, sean malas, no. Pero vamos a ver por qué. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que cualquiera que quiera regresar a poner su confianza en su propio esfuerzo de guardar la ley, dice aquí, es maldito. ¿Por qué? Porque maldito es todo aquel que no permaneciere en muchas de las cosas. No, dice en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la gente religiosa piensa que puede cumplir todas estas cosas, pero luego fallan y siguen viviendo en maldición. Santiago capítulo 2. Vamos a Santiago. Todo aquel que quiera poner su confianza en su propio esfuerzo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, miren, si es que hubiera alguna persona en la historia que pudiera guardar toda la ley, pero dice, pero ofendiere luego en un punto, en una cosita, que dice, se hace culpable de todos. Me parece muy interesante el ejemplo que hace un pastor sobre este pasaje. Y dice que cuando uno tiene una cadena y corta esa cadena, no es que está dañando un eslabón. Está dañando toda la cadena, está dividiendo toda la cadena. La cadena se cae totalmente. Asimismo es, hermanos, poner nuestra confianza en las obras de la ley o poner nuestra confianza en la religión. Porque es en Cristo Jesús que tenemos salvación. Es en Cristo Jesús que tenemos el perdón de nuestros pecados. Es en Cristo Jesús que tenemos una vida transformada, una vida diferente. Es solamente
Cristo el que nos llama a dejar nuestro pecado. Si no dejamos nuestros pecados, hermanos, necesitamos un encuentro urgente con el Señor Jesucristo. El día de hoy el Señor nos invita a todos nosotros a encontrarnos con su palabra. Ahí está el Señor, en su palabra, para aprender lo que es agradable delante de Dios, para aprender aquellas cosas que son gratas al corazón del Señor. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Todos tienen esperanza. Gente pobre, gente rica, gente estudiada, gente que no ha estudiado, todos, así como Mateo, así como los pescadores, así como los enfermos, así como los niños, así como las mujeres que se acercaron al Señor sinceramente y de todo corazón. Tenemos esperanza. El Señor Jesucristo no vino a salvar solo a ciertas personas. El día de hoy escucho muchos videos que dicen que Cristo Jesús murió solo por unos cuantos. No. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo murió por todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor se esparció por el mundo para que todo aquel que cree en Él, la posibilidad es para todo aquel. Puede ser diplomático, puede ser lo que sea. Tenga vida eterna, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo no vino solamente a salvar a ciertas personas que intentan vivir bien delante de Dios, no. Cristo vino al mundo a salvar a escribas, a fariseos, a soldados, a esclavos, a libres, a adúlteros, a mentirosos, a fornicarios, a rencorosos, a orgullosos, a todos, hermanos, a todo aquel que reconozca su necesidad del Señor. Mateo lo hizo. ¿Cuántos años Mateo estaba en esta? Alguien puede decir, pastor, pero es que usted no sabe cuántos años yo llevo viviendo de esta manera. Mario, pero tú no sabes cuántos años yo vengo sumergido en este pecado. Pastor, tú no sabes cuántas cosas yo he hecho en mi vida. El Señor Jesucristo el día de hoy se acerca a nosotros y nos llama y nos dice, sígueme. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar? El día de hoy el Señor nos llama a los cristianos, a los creyentes, a vivir vidas consagradas. A veces, hermanos, somos aquellos tipos de cristianos que no estamos siguiendo al Señor. No entiendo cómo son esos cristianos. Somos esos tipos de cristianos que no le damos prioridad a las cosas del Señor. A esos tipos de cristianos el Señor nos manda a seguirle. Si eres un cristiano a medias, el Señor te dice, sígueme. Si eres un cristiano que solamente busca apagar fuegos, apagar ciertos incendios, el Señor en esta mañana te dice, sígueme. Sígueme con todo tu corazón, no cuando hay fuego en tu vida, no cuando hay situaciones o problemas. Sígueme. Porque somos buenos a veces para buscar al Señor cuando hay un problemita en nuestra vida. No, sígueme, nos dice el Señor. Atendamos, hermanos, el llamado de nuestro Dios. Seas joven, seas hombre, seas mujer, seas casado, seas soltero, seas anciano. El Señor a todos nos dice, sígueme. El mensaje del Evangelio es para todos. No desprecies lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a seguirle con todo nuestro corazón, a reconocer nuestra condición delante de Él. ¿Cuál es nuestra condición? Somos gente continuamente necesitada del Señor. Es triste, hermanos, a veces en la iglesia podemos caer en pensar que somos mejores que nuestros hermanos.
que somos más santos que nuestros hermanos, que somos más consagrados que nuestros hermanos. No, no podemos pensar en eso, hermanos. El Señor Jesucristo no vino por gente que se reconoce piadosa, vino por gente que se reconoce pecadora. ¿Cómo te reconoces tú en esta mañana? ¿Cómo nos reconocemos delante del Señor? ¿Vendremos delante del Señor como el fariseo? Que digo, gracias Señor porque no soy como el pastor Mario, que es pecador. ¿O seremos como el publicano? Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Cuál de las dos oraciones subió delante del Señor con agrado y complacencia? Reconozcamos nuestros pecados. Reconozcamos nuestra necesidad de Él. Cuando venga el Señor Jesucristo un día, hermanos, nos encuentre humildes, nos encuentre siguiéndole, nos encuentre esforzándonos en amarle, en seguirle, en hacer su voluntad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque nos das el gozo y el privilegio, Señor, de venir delante de ti reconociendo nuestra condición. Aquí no le he predicado a gente piadosa, Señor. Ni siquiera yo soy piadoso aquí. Somos pecadores todos. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Tenemos pecados. Y el día de hoy, Señor, a todos nosotros nos dices, sígueme. Señor, tú nos enseñas en tu palabra que no vienes a llamar a gente para mantenerla tal cual es. No llamas a gente que peca para que se siga manteniendo en ese pecado. Llamas a gente para que pueda renunciar a su pecado, para que pueda dejar el banco de los impuestos atrás. Eso quedó atrás. Esa es mi vida pasada. Eso quedó atrás. No volveré. No regresaré. Quiero seguir a Cristo Jesús. Quiero vivir para Cristo Jesús. Quiero conocer a Cristo Jesús. Quiero profundizar en mi relación con Cristo Jesús. No queremos ser cristianos carnales. Que no existe un cristiano carnal. No son cristianos los cristianos que son carnales. Queremos ser cristianos, oh Dios, que busquen las cosas de tu reino. Cristianos que aunque seamos imperfectos, oh Dios, podamos decir, Señor, traigo delante de ti el día de hoy mi vida, Señor, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable delante de ti. Por la gracia que nos has dado, por tu Espíritu Santo que es nuestro ayudador y nos fortalece en medio de toda tentación, en medio de toda cosa mala. Ayúdanos a renunciar, Señor, a todo por ti. Ayúdanos a dejarlo todo por ti. Ayuda a que todas estas cosas se desprendan de nuestro corazón para que nuestro amor sea únicamente a ti. Ayúdanos a vivir, Señor, vidas entregadas delante de ti, sujetas delante de ti. Muchas de estas cosas no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Las cosas que están en nuestro corazón no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de estas cargas para que podamos tomar decisiones radicales, Señor. Para que la gente vea que somos radicales. Para que la gente vea que estamos verdaderamente convencidos, oh Dios, de nuestra relación contigo. Yo no voy a poner en mi corazón ninguna cosa que afecte a mi búsqueda del Señor. Yo no voy a amar ninguna cosa de este mundo que se interponga en mi relación con Dios. Pon en nosotros, Señor, este sentir.
fácilmente, Señor, reemplazamos nuestro amor por ti por las cosas de este mundo. Que muchas de ellas no son malas, pero no pueden reemplazar mi relación contigo. No pueden reemplazar mi tiempo contigo, Señor. No pueden reemplazar mi tiempo de conocerte más. Gracias te doy, Señor. Y gracias te damos porque nos llamas a una vida diferente, a una vida transformada, a una vida nueva. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos ayude a seguir a Cristo Jesús, sinceramente, de manera total, no parcial. Amén.